¿Qué tal, amigos? Algunos científicos aseguran que el día que un astronauta pueda alcanzar la velocidad de la luz en su nave, tal vez podría viajar en el tiempo. Un sueño que ha fascinado siempre a la humanidad. En Tendencias 21 Televisión hablamos habitualmente de ciencia y tecnología. Hoy vamos a ocuparnos de ciencia ficción, o si lo prefieren, de fantasía y de aventura, de la posibilidad de viajar en el tiempo. Para ello contamos con dos invitados que representan la ficción y la ciencia respectivamente. Javier Olivares es creador, guionista y productor de El Ministerio del Tiempo, la serie española de televisión de mayor éxito esta temporada. Bienvenido, Javier. Gracias. Ana Alonso es doctoranda en física, especializada en cosmología cuántica, forma parte del Instituto de Física Fundamental en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Gracias también por su presencia. Javier, ¿por qué una serie de televisión basada en los viajes en el tiempo? ¿Cómo surgió la idea? Los viajes por el tiempo es un género, digamos, muy habitual, tanto en literatura como en cine, incluso en series, ¿no? Digamos que es uno, en cuanto que es un anhelo del hombre, siempre se convierte en ficción o en imaginación, ¿no? Normalmente los viajes en el tiempo van en paralelo a que, como creadores de series o de literatura, el hombre siempre ha hablado de otras épocas en las que no vivía también, ¿no? Es decir, con lo cual el paso de escribir, por ejemplo, ahora de hacer una serie en el siglo XIX o de repente hacer una que va a todos los siglos, esa es la diferencia de la serie, ¿no? El lema de la serie era ¿por qué hacer una serie de época pudiendo hacer una serie de todas las épocas, ¿no? Entonces es un poco... ¿Y por qué? Pues porque desde críos, mi hermano Pablo y yo somos fans del fantástico y de la ciencia ficción y se nos ocurrió hacer una serie, digamos, de un género poco habitual en este país, ¿no? Es decir, en el sentido de que aquí en cine también, pero incluso en televisión, parece que si aparece Godzilla puede aparecer en Nueva York, pero si aparece en la Plaza de Callao la gente dice, ¿qué hace ese gorila ahí, no? O sea, se asustan más que esté en Callao que sea Godzilla, no sé si... Entonces, claro, a partir de ahí creamos una serie que, por otra parte, digamos, para concretar, va a tener muy pocos roces con lo que tú digas, porque nosotros creamos un ministerio para que se mezclara lo fantástico con lo cotidiano, de funcionario, ¿no? Es decir, es una mezcla de Doctor Who o de Torchwood con Berlanga. Y ese es el contraste del ministerio, ¿no? En el sentido de que es, por un lado, viajes fantásticos por el tiempo, pero por otro lado es gente muy normal en una situación que no es nada normal, ¿no? Que es un poco la gracia, yo creo, de la serie. Doctor Alonso, ¿ha visto usted El Ministerio del Tiempo? Y si ha sido así, ¿qué le parece? Me gustaría conocer su opinión como espectadora y después como científica. Bueno, sí que he visto la serie y como espectadora, bueno, no puedo separar espectadora de científica, pero en general la he disfrutado porque, bueno, siempre es interesante, ¿no? Ver cómo se exploran cosas científicas, temas científicos como los viajes en el tiempo a través de la ficción, y siempre la ciencia ficción tiene una cierta relación con ciencia, aunque no siga unos pasos científicos, porque explora las posibilidades y bueno, además, no sé, también históricamente es muy interesante y bueno, pasas un buen rato sobre todo. De todos modos, por concretar, el Ministerio del Tiempo es más fantasía histórica, Sí. que ciencia ficción. Es decir, lo digo porque hay géneros y nuestra serie es más de género fantástico que de ciencia ficción, y de hecho huimos de lo que se llama la ciencia ficción hard, o sea, la dura, la técnica, la de explicar todos los pasos, porque nosotros en realidad es una fantasía, así que me voy a tener que llevar muy bien con ella porque como no vamos a rozar, porque vamos por caminos muy distintos, no hay problema. Sí, doctor Alonso, la pregunta es muy clara. ¿Es un sueño imposible viajar en el tiempo o hay base científica para que en un futuro se pueda hacer una realidad? Pues yo te diría que no se puede viajar en el tiempo. Lo que pasa es que las leyes actuales, que es las leyes que gobiernan el espacio y el tiempo, es la relatividad general, y permite la existencia de unas zonas en las que se puede viajar en el tiempo, que son unas zonas que poseen lo que se llama curvas temporales cerradas. Entonces, matemáticamente está la estructura para que se pueda. ¿Qué pasa? Que cuando tienes en cuenta procesos físicos, empieza a fallar, metes los efectos cuánticos y parece ser que lo que sería el acceso a esas regiones, lo que serían en el Ministerio del Tiempo las puertas, son muy inestables.
Entonces, en cuanto hubiera la más mínima alteración en la puerta, una vibración, un intento de abrirla, se destrozaría. Pero bueno, siempre también está la parte en física de intentar explorar el límite de las teorías, hasta dónde sí, qué pasa, qué paradojas puede haber, para poder entenderlas mejor y ver a dónde nos llevan, cómo se pueden solucionar también. A mí me encanta lo que dice, porque, claro, como mi serie tiene muchos, digamos, fans que entran en redes sociales y que comentan cosas y tal, yo recibo mensajes. Yo recuerdo en Almería hace poco, que nos llevaron allí a dar una charla, levantó la mano un señor del público y dijo: lo que menos me gusta de su serie es que no viajan por el tiempo de manera lógica. Entonces yo le pregunté que cómo viajaba él, por si tenía algún método más sencillo poder aplicarlo a la serie, ¿no? O de repente recibes un mensaje, es decir, oye Javier, con todo el cariño del mundo, me escribe un mensaje: oye Javier, te tengo que decir una cosa, científicamente la ropa no soportaría nunca un viaje por el tiempo. O sea, tendrían que salir desnudos por la puerta. Entonces, claro, quiero decir que a veces cuando entras en esto te das cuenta de que dicen, es que no justificas el tema de las puertas. Es que cuanto más lo justifique, más mentira va a ser por parte de la ficción. Es decir, con lo cual hay como una especie de complicidades en las que de repente, mira, se viaja por el tiempo y ya está, ¿no? Y también es cierto que en este país, en ese sentido, la gente es curioso, ¿no? Porque si tú aquí hicieras una serie política, la gente no entendería que se llamara al Partido Popular Partido... No se podría llamar así porque la gente se quejaría. Si tú eres Borgen, de repente dices, bueno, se cambian los nombres de los partidos. Aquí ya. O el presidente se llamaría Juan Pérez, dirían el público. Juan Pérez, pero si es Rajoy. ¿Y qué partido es ese que no conozco? No entra en el juego de tal, ¿no? Dice, no, quieren realismo, pero luego cuando les das el realismo, parece que se evaden, ¿no? Entonces, con la ciencia ficción es al revés. Les das una convención para seguir y de repente hay mucha gente que en un momento dado empieza a analizar si técnicas y científicamente que no le estás explicando, y se puede tragar perfectamente que un señor se meta en un agujero negro como en Interestelar y se haga ese un puro, no sé si me... Es decir, sí, pero eso también tiene la parte, yo creo, bonita o interesante de que te hace pensar, ¿no? Te lleva a pensar qué paradojas te puedes enfrentar, qué límites tiene tu conocimiento actual y no sé, la reflexión. Pues yo creo que si pasase esto tendría que pasar esto o pasaría lo otro. Eso también da mucho juego para reflexionar y también hacer ciencia. Sí, pero insisto, lo nuestro es más una fantasía que... Sí. Porque a mí me preocupa más el choque cultural de alguien del siglo XX cuando conoce a Lope de Vega y dice, ¿y este es Lope de Vega? Que entrar en un terreno, incluso, bueno, estoy hablando de un ejemplo que es de comedia, pero a nivel incluso humano, el hecho de que la situación que casi todos los personajes de nuestra serie tienen de poder ver a gente querida que ya ha perdido, o tener una última charla que no se tuvo con alguien que tendrías que haberla tenido antes de su marcha, ese juego de emociones es lo que nos mueve, no un juego científico, dentro de que también cuanto más describes más se te ve el cartón a nivel de ficción, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado en este género para que no... Aunque ahora te tendré en cuenta, te llamaré para decir si me ve el cartón. Sí, doctor Alonso, siguiendo con la pregunta que le hacía antes, me gustaría hablar de la teoría de la relatividad especial de Einstein, que de alguna manera, bueno, pone las bases para la posibilidad de esos viajes en el tiempo de los que hablan los científicos. ¿Qué es lo que dice esa teoría de la relatividad especial? Bueno, en general la teoría de la relatividad se utiliza más la general, que es cuando incluyes ya la gravedad, es la teoría de nuestro espacio-tiempo, ¿no? Y entonces establece un poco la estructura de ese espacio-tiempo, cómo funciona. Entonces es lo que te comentaba anteriormente. Tú tienes un espacio-tiempo y según cómo sea, qué estructuras tengas, puedes tener una región en la que tengas unas zonas en las que puedes ir atrás en el tiempo, en el que hay como una posibilidad, un doblez ahí para ir atrás. Lo que pasa es que esos espacio-tiempos, esas estructuras, tienen unas propiedades muy exóticas dentro de la física que no tienen ahora mismo cabida actualmente. ¿Y en teoría sería más fácil viajar al futuro que al pasado o da igual? Bueno, al futuro viajamos todos los días, ¿no? Poco a poco. Me alegra que digas eso, porque ese es el espíritu de la serie, aunque la gente no lo entienda. Muchas gracias. No lo podría haber definido yo mejor. No, de verdad, no lo digo sin broma, porque la gente dice,
si se puede viajar al pasado, ¿por qué no viajéis al futuro? Y yo le digo, no, si el futuro es mañana por la mañana, Sí. que no te tomes un café. Es decir, sí, pero ¿por qué no puedes ir 30 años atrás o 30 años adelante? Primero porque esta serie que es, digamos, tiene un concepto literario en escritura, porque hay un concepto de escribir antes de filmar, tiene referentes que desde un Yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain o por ejemplo Las puertas de nubes de Tim Powers son grandes obras maestras que se viaja hacia atrás, no hay, y también porque en nuestra serie el componente histórico es muy importante, con lo cual si tú viajas hacia atrás es una historia que ya se ha escrito, pero si me pongo a viajar hacia adelante, la historia con mayúscula me la tengo que imaginar. Ya te metes en ciencia ficción. Ahí sí, totalmente. es decir, o sea, dentro de que es fantasía, hacia atrás jugamos con la realidad. Mientras que si vamos al futuro, yo tengo que construir la fantasía y una nueva realidad. Y deja de ser una serie con componentes históricos. Hay una teoría que no sé el autor, pero que tú lo sabrás segurísimo, que es esa del barco, la idea del barco que va avanzando y que digamos que la prueba del barco es la que va yendo hacia, que a partir de ahí se va creando el futuro y que lo que hay detrás son ondas o posibles, digamos, del pasado, que tú puedes volver hacia, el barco puede dar la vuelta, pero si no ha avanzado ni un metro, ese metro es el que te queda por descubrir en el futuro, ¿no? Y nosotros, digamos, el día a día es el futuro, el presente es el primer momentito del futuro, mientras que a nivel histórico vamos hacia atrás, pero hacia adelante tú te imaginas que de repente yo tuviera que empezar a crear, a imaginar las relaciones de Alemania y España, que espero mejoren, en el 2090. Ya. Esta es una de las razones, Javier, entonces, de que una de las reglas... Esta es otra serie. Ya. Es una de las razones de que una de las reglas de la serie es que no se puede viajar al futuro y otra regla es que no se puede intervenir para cambiar la historia, en principio. ¿Por qué poner límites a la aventura y a la diversión? Lo primero no es una regla. Si el Ministerio Real existiera y estuviéramos en una de sus habitaciones, te diría que lo primero es lo que es, y lo segundo es una cuestión de, como diría, irónica, escéptica, muy hazañista en el sentido filosófico del asunto de que mejor no tocar el pasado, no porque el presente sea bueno, sino porque siendo como somos, mejor no tocarlo por si es peor. No sé si me... Es decir, mucha gente, no mucha gente, muy poca, y curiosamente periodistas, no gente especializada en el mundo de la ficción, sino gente que probablemente no vea la serie, hablo de 3 o 4 personas, porque gracias a Dios nuestra serie ha tenido bastante éxito de crítica, han tachado la serie de reaccionaria, tal, porque la función es no cambiar la historia, como diciendo, dando por hecho que es conservadora. El que vea la serie se dará cuenta que a partir de los 8 capítulos es todo lo contrario, es las dudas que generan los protagonistas si están haciendo bien no cambiando el pasado. Esa duda es lo que va llevando todo el camino de la serie. Yo no creo que sea en ese sentido una serie reaccionaria, sino, insisto, una serie de decir, siendo como somos en España, a lo mejor si queremos mejorar algo todavía llegamos a un presente peor del que vivimos, ¿no? Es un poco esa idea de la serie, no es una cuestión de rigidez, no, hay que cambiar nada, es que... Y en futuros capítulos no se va a cambiar esa regla. Se lo digo porque algunos personajes en la serie se quejan de no poder hacer nada para evitar crímenes, para evitar muertes. Bueno, pero los evitan, en cierto modo. Es decir, esa duda, ese secreto es la gracia de la serie, lo que le da la parte adulta. No se puede viajar al pasado, pero Julián, el personaje de Rodolfo Sánchez, va a ver a su mujer. E incluso intenta salvarla. No se puede viajar hacia el pasado. No sé si salva a su hijo. De momento no puede salvarla. Sí, pero no sé si salva a su hijo del arma de invencible. Es decir, tampoco estamos planteando que cambiar el pasado sea tan fácil como voy y lo cambio, sino que hay veces que puedes y hay veces que no. Es decir, como en la vida hay veces que te dan el café como quieres y el café frío, ¿no? Entonces, quiero decir, Alonso sí salva a su hijo, Julián no puede, Amelia tiene la duda de qué va a ser de su pasado y cómo si tiene que intervenir o no en él. Es toda una gama real, es como nuestra vida actual, que cada día tomamos decisiones y no sabemos si tendremos éxito. Pues ello es igual hacia el pasado, ¿no? Pero sí ha habido cambios en la historia del pasado de nuestros personajes. Doctor Alonso, una pregunta muy difícil. Si alguna vez se pudiera viajar en el tiempo, por ejemplo al pasado, ¿sería posible cambiar el curso de los acontecimientos? Bueno, como he comentado antes... Hay muchas teorías al respecto. Sí, siempre una teoría que en física intentas buscar los límites de la teoría, qué paradojas puede haber, entonces sí que se ha trabajado mucho con... Bueno,
sí se ha trabajado con lo de los viajes en el tiempo y ver qué pasaría. Y hay distintas teorías. Una de ellas aboga por la autoconsistencia de las historias. Dice que si tú viajaras al pasado sería de tal forma que no cambiarías absolutamente nada, que sería igual. Pero sin embargo otra de ellas te dice bueno, que a lo mejor es una interpretación de la mecánica cuántica, se llama la interpretación de los muchos mundos de Everett, que dice bueno, que cada evento que sucede, lo que pasa es que se bifurca en dos, el universo, por ejemplo, cuando la historia del gato de Schrödinger, que si está vivo o está muerto, bueno, pues está vivo o está muerto, tú puedes coger una rama del universo u otra. Entonces lo que dicen es, sí, bueno, viajas al pasado y modificas, y si en esta el gato estaba vivo, pues si tú lo matas, te has ido a la otra rama, entonces sí podrías modificar el pasado cogiendo otra rama. Un poco Fringe, la serie Fringe. No la he visto. Claro, lo que pasa es que es curioso, ¿no? Porque yo he leído más o menos, no a tu nivel, todas esas teorías. ¿Te has documentado bien? Sí, pero al final te documentas y te das cuenta, como escritor de ficción, te das cuenta de que son teorías científicas que al final son tan ficción como las series que yo hago. Es decir, vamos a ser pragmáticos. Ante un hecho imposible que tú mismo acabas de decir, toda elaboración teórica que se practica a partir de ahí entra dentro de lo imaginado o de lo imaginable, ¿no? O por lo menos esas teorías pueden hablar de lo que no es posible. Nada más, pero no de lo que es posible. Pero no de lo que es posible porque es un terreno que ya previamente sabes que físicamente es imposible realizar un viaje por el tiempo. Físicamente, ¿no? Tienes una pequeña opción que sabes que es imposible, pero que no está demostrado. O sea, entonces exploras todas esas posibilidades. Pero en cuanto que no está demostrado, no está hecho. En cuanto a teorizar a partir de ahí, es pura teoría que, de cierto modo, cae en el terreno no de la ficción, porque hay unas tesis. O sea, esas teorías se basan en unos componentes científicos posibles, y yo me tengo que basar en unos componentes de ficción posibles para generar una historia, pero estamos ahí empatados porque ni el científico ni el guionista viajamos al futuro. En ese sentido, sí, entonces a partir de ahí sí es cierto que tú puedes tener una coherencia en la narración, es decir, si tú te has autoimpuesto unas reglas, no puedes cambiarlas por otras. Si tú hacemos unas teorías, no puedes cambiarte por otras. Esa es la coherencia de la ficción, mientras digamos la coherencia de la ciencia, por supuesto, es mucho más consistente y cada cual va por un lado, ¿no? En la literatura, en el cine, en la televisión, casi siempre se ha elegido para viajar en el tiempo el recurso a la máquina. Estoy pensando en Regreso al futuro, en La máquina del tiempo de H.G. Wells. Usted ha optado por recurrir a las puertas del tiempo. ¿Por alguna razón especial? ¿Porque es más fácil el rodaje? ¿Era más sencillo? Eso por supuesto. Pero de todos modos, aunque hubiera tenido, ojalá lo tuviera incluso ahora, el doble de presupuesto, yo habría hecho un mecanismo así de sencillo. Por una razón, porque no le tengo que explicar nada al público. Mientras que si yo tengo una máquina, ya entro en lo que decíamos de la ciencia, cómo es la máquina, cómo se mueve. De hecho, hay un momento en que se encuentran unos americanos que viajan por el tiempo y ellos sí lo hacen por energía nuclear, en homenaje al túnel del tiempo, que era una serie que hacía eso. De todos modos, la puerta, insisto, hay una novela que se llama En cualquier lugar del tiempo, que se hizo una película en la cual, de hecho, él se viaja por el tiempo por concentración mental. En otros casos se viaja por el tiempo por un golpe en la cabeza, Life on Mars. En otros casos el armario ya existe, desde Mortadelo y Filemón, que tenía el armario del tiempo, del año 70, por cierto, hasta si ves una película que se llama About Time, que es los varones de 3 generaciones de la misma familia pueden viajar por el tiempo, encerrándose en un armario, concentrándose y abriendo la puerta. Es decir, son convenciones literarias, pero no somos pioneros en nada, en ese sentido, en el mecanismo, ¿no? Y las puertas de Anubis, insisto, también hay un concepto así. No, pero aunque ya te digo, yo creo que como manejamos el tema más de lo fantástico que de la ciencia ficción, cuanto más aparataje hubiera, más tiempo perdían en explicar cosas que además a lo mejor no le interesaban al público y no llegaría a lo mejor a tanto público. No sé si me... Sí, doctor Alonso, hablando sobre esto, la utilización de una máquina del tiempo en vez de puertas tendría más base científica. Estoy pensando, por ejemplo, en los agujeros de gusano o en el túnel del tiempo. Pues yo pienso que las puertas que utilizan en el Ministerio del Tiempo estaría más relacionado con lo que sería, en tono de ficción, un agujero de gusano, sí. Que es, yo creo que uno de los mecanismos más recurrentes en física para estudiar los viajes en el tiempo. Y bueno, como has dicho, consiste en un túnel espaciotemporal entre 2 regiones,
como en este caso serían las puertas, con una puerta de entrada, una puerta de salida, allí son bocas del agujero de gusano, y un recorrido que podrías transformar en máquina del tiempo. Es un objeto puramente teórico, pero factible dentro de la física, con una estructura muy exótica. Pero bueno, es uno de los más utilizados en esta historia del estudio de viajes en el tiempo. Y tendría esa relación con las puertas. Como he dicho, tendría una estructura súper exótica dentro, una materia que no es como la ordinaria que conocemos, y al intentar entrar por la puerta se destrozaría. Y saldrías desnudo, Como decíais. A lo mejor pensaba en eso, no lo sé. No sé qué querría ¿Qué el espectador. pensaría? Hombre, también luego hay un tema muy gracioso, ¿no? Había una película de cine independiente americano de viajes por el tiempo en la cual viajaban por el tiempo un minuto o 2 minutos, no recuerdo. O sea, que toda la ciencia que hacían y tal era para un pequeño desplazamiento. Es curioso que aparte de la posibilidad no científica de viajar por el tiempo, está la ilusión. Esto es como los locos, ¿no? que dicen que ha sido en el pasado alguien, que dicen, yo he sido Napoleón, yo he sido Nerón, yo he sido Cleopatra. Nunca ha sido el taquillero de un circo romano, un panadero en la Edad Media, siempre ha sido gente importante. Con lo cual, si verdaderamente fuera verdad, si viajáramos al pasado estaría lleno de miles de Julio César, miles de... porque nadie se ha reencarnado en alguien vulgar en el pasado, ¿no? Entonces pasa lo mismo muchas veces con la ficción, ¿no? Es decir, que evidentemente para atraer al público cuando viajas al pasado siempre vas a un hecho histórico importante, ¿no? Nosotros eso lo salvamos porque como ya elegimos el hecho histórico concreto antes, no te topas con él de sorpresa, ¿no? Hablemos, si le parece, de la serie, del éxito de la serie. ¿Imaginaron alguna vez, su hermano y usted, que una serie española con dosis de historia, de ciencia ficción o de fantasía, de amor y de humor podría triunfar en antena tan rápidamente? Bueno, hay gente que discutiría lo del éxito porque yo prefiero no discutirlo, claro, me conviene. Pero como por audiencias, digamos, de medición de audiencias, sí ha habido series que han tenido muchísima más audiencia que nosotros. Hay gente que dice que El Ministerio es una serie, digamos, de la que se está hablando demasiado sin tener, digamos, unos datos. Hablo de la audiencia que se tiene al día siguiente después de la emisión, ¿no? Que se puede ver en cualquier medio especializado. Yo creo que el Ministerio del Tiempo sí ha tenido un gran éxito y ha demostrado una cosa muy curiosa, ¿no? Que hay miles de personas que ven la televisión, pero no ven, que ven series, pero no las ven en la televisión. Las ven en la página web al día siguiente, las ven en su ordenador, las ven de mil maneras, en los smartphones. De mil maneras, y curiosamente ese tipo de gente, de público que es joven y a veces no tan joven, que es abarca desde los 15, 16 años a los 40, 50 de una manera normal, y luego algún explorador del señor mayor que sí todavía se maneja en ordenador, pero es un público masivo. Ha planteado con esta serie algo muy curioso, ¿no? Que es, por ejemplo, en la página web de Televisión Española, donde se puede acceder a verla online, hay capítulos que con IPs individualizadas superan el 500.000 de visualizaciones, es decir, que no se repite la IP, se contabiliza una IP, no se vuelve a repetir. Hay más de 500.000, con lo cual si vas sumando eso, más vas sumando la gente que lo deja en el Smart TV y lo deja programado, o la gente que lo va haciendo tal y cual, al final te encuentras con que, o incluso la gente que puede ver la 1 a través del Plus y por Yombi lo puede, es decir, al final resulta que por Yombi no, pero que lo graba o qué tal, al final resulta que has tenido una audiencia muy superior, pero en vías alternativas. Sí, a mí me da la impresión de que es una serie que ha tenido mucho éxito de público y que además se ha convertido en una serie de culto. Esa es mi impresión. Ana, la serie se permite licencias como que funcionen los teléfonos móviles entre distintas épocas, aunque no haya wifi ni, por tanto, cobertura. Esto supongo que científicamente es absolutamente imposible. Bueno, en el caso de que, suponiendo que existieran las puertas perfectamente... Y suponiendo que se pudiera viajar por el tiempo, si todos los pasos previos son mucho suponer, ¿qué más da suponer un poquito más, ¿no? Aquí en vale el caso todo, de que estuviera vale así y existieran las puertas y fueran totalmente estables, se consiguiera hacer ese túnel de manera estable con esa estructura exótica, la radiación electromagnética, las ondas, tendrían que viajar a través de la puerta. O sea, podrían pasar igual que pasan las personas, ¿no? A través de la puerta y llegar a... no te olvides que hay ministerios, en épocas pasadas, el ministerio convive
el de 2016 con otro ministerio que está en 2015, en 2014, así hasta que se funda en época de Isabel. Se puede viajar por ministerios y dejar allí baterías, no sé qué, tal igual. Tampoco es tan complicado. Javier, supongo que ya está trabajando, sabemos que está trabajando en la temporada que viene. ¿Puede adelantarnos alguna clave de lo que podremos ver próximamente dentro de unos meses? Bueno, puedo adelantar que estamos sufriendo mucho porque tenemos un presupuesto ajustadísimo y más todavía. Y bueno, la serie no va a variar, es decir, la serie se va a basar en mezclar géneros, en el sentido de, viajando por el tiempo, ir a momentos históricos concretos con personajes muy conocidos y a veces ir a una época sin que haya un personaje conocido, ¿no? Porque por mucho que le demos importancia a la historia y a los personajes históricos, al final los protagonistas de una serie son sus protagonistas. Y el público quiere ver cómo van avanzando sus historias personales, sus choques y demás. De personajes históricos, pues hombre, te puedo avanzar que vamos a hablar del Cid Campeador y de ese concepto de historia o leyenda Sí, que es muy... Y luego, pues hombre, evidentemente hablaremos también de Cervantes. Hablo en cuanto a personajes conocidos para que la gente, que es lo que quiere, o de Felipe II, pero bueno, ya lo verá la gente. Una pregunta para los dos ya para ir terminando. Si tuvieran acceso al Ministerio del Tiempo, si fueran agentes, ¿a qué época viajarían? ¿Qué hecho histórico les gustaría modificar o corregir? Ana. A mí, como ha dicho él antes, me daría mucho miedo corregir algo, porque corriges una mínima cosa y joder, saber qué desencadena en el futuro y qué te encuentras a la vuelta. Pero si pudiera viajar, yo creo que me convertiría en una turista habitual, porque eso de conocer épocas pasadas y los personajes y ver cómo vivían y qué pasaba me parece Las Puertas de Anubis interesantísimo. es eso, es una empresa americana, Darrow, a la que se homenajea en el ministerio, por cierto, en la que de repente la gente muy adinerada puede viajar hacia épocas concretas. De hecho, la historia principal de Las Puertas de Anubis es que van a conocer al propio Dickens a su época. Y llevan a un especialista en Dickens para que les vaya guiando, ¿no? Es un viaje turístico a una época concreta por parte de gente adinerada, ¿no? Un poco lo que Eso sí, seguro que rompemos un montón de mitos que tenemos ahora establecidos. Seguro. ¿A dónde viajaría, Javier? Yo lo he dicho varias veces y mi hermano falleció en noviembre del año pasado, de ELA. Yo viajaría lo más cerca posible a seguir hablando con él y a contarle y a contarle cómo ha ido las cosas en el futuro, ¿no? Y esperando así, si alguna vez, que eso también parece ciencia ficción, la ciencia se dedica a trabajar más en enfermedades que dicen que son minoritarias, pero que tal vez no lo sean tanto, a lo mejor algún día le llevaría a la medicina. Pues gracias a los dos, gracias a Javier Olivares y Ana Alonso. Yo creo que están empatados. Javier Olivares, creador, guionista y productor del Ministerio del Tiempo. Asistimos a una serie de gran éxito en televisión española. Y Ana Alonso, doctoranda en física, especializada en cosmología cuántica, formando parte del Instituto de Física Fundamental en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Perdón, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias a los dos. Vamos a hacer un guión juntos. Encantada. Y a ustedes muchas gracias. Les esperamos aquí en Tendencias 21 Televisión. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Algunos científicos aseguran que el día que un astronauta pueda alcanzar la velocidad de la luz en su nave, tal vez podría viajar en el tiempo. Un sueño que ha fascinado siempre a la humanidad. En Tendencias 21 Televisión hablamos habitualmente de ciencia y tecnología. Hoy... En cine también, pero incluso en televisión, parece que si aparece Godzilla puede aparecer en Nueva York, pero si aparece en la Plaza de Callao la gente dice, ¿qué hace ese gorila ahí? ¿No? O sea, se asustan más que esté en Callao que sea Godzilla. No sé si... Entonces, claro, a partir de ahí creamos una serie que, por otra parte, digamos,
para concretar, va a tener muy pocos roces con lo que tú digas, porque nosotros creamos un ministerio para que se mezclara lo fantástico con lo cotidiano del funcionario, ¿no? Es decir, es una mezcla de en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Gracias también por su presencia. Javier, ¿por qué una serie de televisión basada en los viajes en el tiempo? ¿Cómo surgió la idea? Los viajes por el tiempo es un género, digamos, muy habitual, tanto en literatura como en cine, incluso en series, ¿no? Digamos que es uno, en cuanto que es un anhelo del hombre, siempre se convierte en ficción o en imaginación, ¿no? Normalmente los viajes en el tiempo van en paralelo a que, como creadores de series o de literatura, el hombre siempre Vamos a ocuparnos de ciencia ficción, o si lo prefieren, de fantasía y de aventura, de la posibilidad de viajar en el tiempo. Para ello contamos con dos invitados que representan la ficción y la ciencia respectivamente. Javier Olivares es creador, guionista y productor de El Ministerio del Tiempo, la serie española de televisión de mayor éxito esta temporada. Bienvenido, Javier. Gracias. Ana Alonso es doctoranda en física, especializada en cosmología cuántica, forma parte del Instituto de Física Fundamental. He hablado de otras épocas en las que no vivía también, ¿no? Es decir, con lo cual el paso de escribir, por ejemplo, ahora de hacer una serie en el siglo XIX o de repente hacer una que va a todos los siglos, esa es la diferencia de la serie, ¿no? El lema de la serie era ¿por qué hacer una serie de época pudiendo hacer una serie de todas las épocas, ¿no? Entonces es un poco... ¿Y por qué? Pues porque desde críos mi hermano Pablo y yo somos fans del fantástico y de la ciencia ficción y se nos ocurrió hacer una serie, digamos, de un género poco habitual en este país, ¿no? Es decir, en el sentido de que aquí